Hola con todos. Bueno, bienvenidos a este quinto programa ya de este programa que lo llamo For Ludovix, por mi bebé que recién cumplió un año. El día de hoy tengo una gran invitada, la abogada Yajaira Andrade Torres, y vamos a hablar acerca de su obra, que aquí la tengo bastante usada, como ustedes podrán ver, que es el Manual Práctico de Recurso Extraordinario de Casación. Yajaira, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Y te hago una pregunta de entrada. ¿Cómo así decidiste escribir acerca de la casación? Bueno, buenas noches con todos. Buenas noches, Alfredo. Casi me olvido de saludar, qué mal educada. Es que estábamos en una conversación Ya previa, veníamos tuve que hablando aclarar. antes, claro. Sí, bueno, ¿por qué decidí escribir casación? Mira, yo trabajé en la Corte Nacional de Justicia y entonces tuve esta gran experiencia, ¿no? Tuve esta gran experiencia de trabajar en la Corte y entonces ahí yo veía cómo venían los recursos. Entonces yo veía a veces que, o sea, que a veces habían posibilidades, ¿no? O sea, tú tienes tu juez que él revisa y todo eso, ¿no? Y a veces veía que habían estas posibilidades de realmente entrar en el tema de casación o que la Corte haga un control de legalidad de las sentencias, pero muchos no lo alcanzaban. Y esto no lo alcanzaban por una falta de técnica jurídica realmente. Entonces, yo decidí escribir ese libro como un servicio, ¿no? Como un servicio para todos esos abogados que a veces por falta de experiencia o porque tal vez en las universidades tal vez es muy, tal vez te dan la materia, de hecho yo doy esta materia teoría de los recursos y les doy casación y a veces no tienes la suficiente madurez para entender bien el recurso. Entonces yo quería hacer algo que sea muy práctico, muy sencillo, muy claro para que se pueda entender lo que es la casación y la forma correcta de interponer el recurso. Bueno, y como un comentario sobre tu libro, creo que logras el objetivo en el sentido de que sea una obra bastante práctica. Yo creo que a eso es lo importante. Ahora, te hago una consulta. Me comentas que hiciste o trabajaste en la Corte Nacional. De curiosidad, ¿cuando ya estaba vigente el COGEP o en la época del Código de Procedimiento Civil todavía y la ley de casación? O sea, estuve en la transición, estuve con CPC y de ahí ya entramos con COGEP. Ya, interesante. Ahora, la reforma del COGEP, la de 2019, creo que fue en junio, si no me falla la memoria, trajo el famoso caso de que te daban la oportunidad de ampliar o aclarar el recurso de casación. No sé si coincidiste en esa época en la Corte, pero desde lo que tú pudiste ver, ¿crees que eso en verdad ayudó para que se admitan un poco más de recursos? Porque en la práctica a mí sí me ha ayudado esa aclaración o ampliación que te dan para poder aceptar un recurso de casación. Bueno, al principio no estaba de acuerdo, te cuento, porque cuando yo vi las reformas que se hicieron, la verdad, o sea, dije, o sea, le ven tan, no sé, tan difícil al recurso que incluso tuvieron que proponer este tema de mandar a aclarar o ampliar el recurso y adicional te dan 30 días, ¿no? Para interponer el recurso. Entonces se amplió de manera, para mí, brutal el tema de proponer el recurso. En esa época no estuve, ¿ya? Cuando, pero sí, o sea, pero sí tuve que hacer un análisis porque el libro que yo saqué en el 2019, justo a la par de las reformas, ¿no? Pero obviamente sí hice una investigación y bueno, o sea, no se logró tanto el objetivo que se quería de que existan más admisiones. Sin embargo, creo que sí te sirve para poder salvarle al recurso, por decirlo así, ¿no? Criollamente, para poder salvarlo, o sea, para poder corregir esos errores que tal vez no te diste cuenta cuando interpusiste el recurso. Y de alguna manera el conjuez viene a ayudarte y darte una luz para decirte, tienes que aclarar en este sentido o en tal sentido. Entonces, yo creo que sí, de hecho, hace un mes más o menos, no, sí, hace un mes, dos personas justo me contrataron para que les ayude en ese sentido a aclarar el recurso y le aclaré el recurso y obviamente, bueno, en un resultado ya me notificaron, me dijeron que efectivamente había sido admitido el recurso. Claro, o sea, sí, sí, en la práctica yo sí me he dado cuenta que ha ayudado bastante. Yo, por ejemplo, en lo personal, creo que recién le estoy cogiendo el golpe. Te cuento una anécdota sobre tu libro. Justamente me acuerdo que estaba yo preparando un recurso de casación, un tema medio complejo, mezclaba asuntos de propiedad intelectual, y justo vi un tuit tuyo. O sea, por esas cosas de la vida, alguien retuiteó un tuit que tú decías, aquí tengo la obra, somos expertos en casación.
Y como lo había visto por ahí, o sea, pero uno no lo había identificado hasta ver el tweet. Entonces aproveché una de esas tantas idas a la corte y vi el libro y lo compré. O sea, lo pedí, mejor dicho, a un librero de confianza. Yo tengo la costumbre de que cada vez que pido o que compro un libro, anoto la fecha y anoto dónde lo compré o a quién se lo compré. Entonces aquí tengo tu libro, tengo puesto aquí 12 de agosto de 2021, para que es con fechas y todo, comprado a Don Baque. Entonces ahí preparé la casación. Me la mandaron a completar, así que volví a consultar tu libro y hasta que finalmente ya me la admitieron. Entonces, por ese lado, un poco contento. Entonces, No, y me encanta, o sea, Alfredo, me encanta cuando la gente me cuenta eso, te juro, o sea, es como, te llena, o sea, me llena porque, o sea, para mí fue un servicio, o sea, más que buscar otra cosa, o sea, reconocimiento, lo que tú quieras, para mí era ver esos casos y decir, o sea, aprendí aquí casación, porque yo aprendí en la Corte Nacional de Justicia Casación. Había realizado antes recursos de casación, pero me había asesorado y bueno, y gracias a Dios también sí me habían admitido, pero ya estar ahí en el día a día, aprender, entonces dije, no, o sea, aquí tenemos que buscar cómo hacerlo, porque como te digo, o sea, yo busco, o sea, yo no busco profundizar ni busco o sea, no busco profundizar realmente en el recurso, sino solo darte las pautas para que entiendas el recurso. El rato que tú entiendes el recurso, tú lo puedes proponer. ¿y cuánto tiempo te tomó escribir la obra? Me demoró, o sea, hice pausas, un año creo más o menos, pero lo hubiera hecho en menos tiempo. A mí se me da escribir, me gusta escribir. ¿Y desde un inicio pensaste en escribir esto o no? Yo te cuento por qué. Porque a veces, por ejemplo, yo escribo también, me gusta escribir. Ya no escribo con tanta regularidad como antes, pero trato de hacerlo. Pero a veces uno como que se pone a escribir algo no pensando en un tema específico, sino que simplemente se le entra un tema en la cabeza y dice, bueno, voy a desarrollar este tema y después cuando te das cuenta ya tienes reunido un material interesante para poder publicar algo más. No sé si eso te sucedió con este libro o desde un inicio sabías que tenías que hablar sobre esto. No, yo ya sabía, tenía el objetivo claro, de hecho, inicié con un temario y a partir de ello lo fui desarrollando. Creo que tengo que actualizarlo, no creo, tengo que Sí. actualizarlo porque hay muchas cosas que han surgido, por ejemplo, el tema de la motivación, el alejamiento de la Corte Constitucional, eh, entre otras cosas, ¿no? Entonces yo sí pienso que hay que actualizarlo, los jueces de la Corte Nacional de Justicia están tomando nuevas referencias, entonces esa parte sí es necesaria. Ahora, justo antes de entrar a la entrevista, me estaba pasando un tema y quería aprovechar para preguntártelo. Las sentencias de la Corte Constitucional muchas veces incluso entran a opinar y a dar conceptos ya claros sobre temas procesales, por ejemplo, en el tema del laudo arbitral, que es la forma de impugnarlo. ¿No te parece a veces que como que la Corte Nacional y sus sentencias están perdiendo protagonismo y relevancia en virtud de lo que está ahora actuando la Corte Constitucional? Bueno, mira, yo tengo ahí un tema. Yo te voy a decir, lo que pasa es que la Corte Constitucional sabe promocionarse, ¿sí? Y lamentablemente a la Corte Nacional, yo la quiero muchísimo a la Corte Nacional. De hecho, yo quiero muchísimo la función judicial porque yo empecé haciendo mis prácticas en la función judicial en primera instancia. Entonces, yo sé cómo es adentro. Sé cómo es afuera y sé cómo es adentro. Más uno sufre afuera, eso sí te digo. Pero la Corte Nacional le falta esta forma que tiene la Corte Constitucional de tener, por ejemplo, de estar en Facebook, en Twitter, en todas las redes sociales, promocionando, diciendo, te sacamos la sentencia de las mujeres embarazadas, sacamos esta sentencia del laudo arbitral, te hacen un resumen cortito. Y además la página también es fácil buscar, ¿no? Entonces tú pones, digamos, mujer embarazada y te aparecen las sentencias respecto al tema. Entonces eso te ayuda y ese es un ejemplo que yo creo que se sigue o sea, no sé si será a propósito o no, pero de lo que venía antes era la Corte Constitucional Colombiana, que tú encuentras maravillas en esas búsquedas que haces en las páginas. Entonces, yo creo que a la Corte Nacional de Justicia le falta ese tema y tal vez también, por ejemplo, empezar a buscar más fallos de triple reiteración, ¿ya? Porque existen ciertos criterios que ya se van reiterando por varias ocasiones. Entonces, empezar a buscar ese tema. Por ejemplo, las resoluciones con fuerza de ley de la Corte Nacional de Justicia
los jueces la miran mucho, regresan mucho a ver. Entonces, la Corte tiene que ser o sea, los jueces de primera instancia tienen que regresar a ver a la Corte Nacional de Justicia, decir, oh, ok, aquí se resolvió de esta manera, entonces vamos a resolver de esta manera. ¿Eso qué te crea? Te crea seguridad jurídica. Las resoluciones con fuerza de ley que dicta la Corte Nacional de Justicia son algunas muy buenas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el de las excepciones previas. Y de hecho, hace algunos meses tuve una audiencia en primera instancia y la jueza de primera instancia nos aceptó una excepción previa. Y en todo, o sea, en la resolución que ella dio, en todo momento se refería a la resolución de la Corte Nacional de Justicia y cómo establece la Corte en esta resolución y esta excepción es de esta manera y se la sabía de memoria. Entonces, ese trabajo yo creo que tiene que hacerlo más la Corte Nacional de Justicia. Ahora, sí estamos viendo que también un poco debido a la pandemia que hay ciertos jueces muy visibles en redes sociales que empiezan a promocionar el acceso público a las Eso, audiencias, ¿no? sí, eso se me olvidaba, justo Ujú. ese, y gracias por el tema, porque efectivamente hay jueces que, como tú dices, a partir de la pandemia empiezan a promocionar el tema, y tú cuando vas a las audiencias de casación tienes un público amplio que sabes que te están mirando. Y ahí también quiero recalcar una cosa, no solo Alfredo es en la pandemia, la Corte Nacional de Justicia, las audiencias de esta manera las venía haciendo mucho antes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque obviamente la Corte conoce casos de provincias, porque, o sea, vienen de Loja, vienen del Guayas, entonces la Corte Nacional de Justicia ya manejaba este tipo de tecnología, tal vez, o sea, no a través del Zoom, no a través tal vez del Zoom y promocionarlo en Twitter, pero ya lo manejaban muchísimo antes este tema. Entonces yo creo que ellos, por ejemplo, son los que mejor manejan el tema de las audiencias telemáticas. Eso es interesante porque te cuento, a ver, con la ley de casación recordemos que la audiencia no era obligatoria, entonces uno la pedía, se podía dar la audiencia. Ya con el COGEP, en lo personal a mí ya me tocaron audiencias en la Corte a partir del 2020, justamente, en plena pandemia, entonces mis primeras audiencias fueron telemáticas. Yo sí recuerdo que la Corte Constitucional desde antes ya hacía audiencias telemáticas, pero uno tenía que ir al lugar de la Corte Constitucional en Guayaquil. Yo soy de Guayaquil, entonces había que ir a Guayaquil, a algún edificio de la Corte Constitucional, y ahí uno se conectaba para hablar con el pleno de la Corte cuando tocaba la audiencia. Te hago una consulta, aprovechando tu experiencia. He escuchado voces de procesalistas muy reconocidos que dicen que la audiencia en casación no debería darse porque sostienen que el recurso sobre todo se resuelve tranquilamente por escrito y que la audiencia lo que puede hacer es hasta retrasar el trámite. A mí me parece que es un tema interesante de la audiencia porque creo que sí es una oportunidad, más allá de que igual la casación se resuelve sobre lo que está escrito, ¿no? Pero, y digamos sobre el recurso, no se puede seguir uno de los límites, pero sí creo que la audiencia es una buena oportunidad para explicarse mejor ante los jueces y sobre todo es un tema de aprendizaje porque hay muchas personas que te pueden ver, ¿no? O sea, las personas que ven a los jueces cómo razonan y ven las intervenciones de los abogados. ¿Tú qué piensas sobre este tema? La verdad, tiene o sea, estoy de acuerdo de los dos lados. O sea, el lado que me parece súper beneficioso justamente y el que o sea, y el que tú acabas de decir, y es el hecho de, primero, la transparencia, ¿no? Un punto muy importante. Primero, la transparencia con lo que se resuelve. Segundo punto, lo que tú dices, que otros podamos aprender de cómo ha resuelto la Corte Nacional de Justicia respecto a determinado tema. Entonces, eso crea cierta transparencia y también de alguna manera va a dejar que los jueces inferiores vean cómo ha resuelto, o sea, la Corte Nacional de Justicia a través de la publicidad que se da en las audiencias. Ahora, el lado que yo, o sea, que yo digo, y tal vez en el lado que yo tal vez he estado de acuerdo, es que primero la Corte Nacional de Justicia está con más de 9.000 causas represadas, ¿sí? Ese es un punto. Ese es un punto complejo, porque lo que nosotros queremos es que nos resuelvan las causas, ¿sí? Entonces, ese es un punto complejo. Segundo, tú a través de la casación lo que haces es un control de legalidad, ¿sí? Es un control de legalidad. Entonces, un control de legalidad para mí merece un estudio un poco más, o sea, más minucioso,
¿ya? Un poco más minucioso al que te den 15 minutos en una audiencia. Hay jueces, hay algunos jueces, muchos jueces que, por ejemplo, no van estudiando el proceso o no van leyendo el recurso ni estudiando el proceso para ir a las audiencias, lo que es correcto, porque te van a escuchar ese momento, ¿sí? Te van a escuchar ese momento, esos argumentos que tú tienes plasmado en el recurso extraordinario de casación. Pero tiene sus pros y sus contras. O sea, tal vez mantenerla opcional, o sea, no sé, pero en cambio con el tema opcional, o sea, el problema es que tú puedes ir a la audiencia y los jueces te escuchan. Y mira, a mí me pasó hace un año con CPC. Vas a la audiencia, mi cliente me decía que quiere que vaya a la audiencia, que quiere que, o sea, que fundamenten la audiencia. Entonces yo le decía, pero no tiene sentido porque o sea, te escuchan ahora y ellos van a resolver después de 4, 5, 6 meses y realmente, o sea, se te va a olvidar, o sea, se te va a olvidar el tema, sino que lo tienes que estudiar. Claro que vas a recordar ciertas cosas. Y bueno, ¿y qué me pasó? Que efectivamente fui a la audiencia y luego cambiaron los jueces. Entonces mi audiencia realmente no sirvió. Entonces esos son como los pros y los contras. Yo creo que tal vez ese estudio más debería venir más de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, porque ellos finalmente son los que viven la experiencia y los que resuelven, pero yo sí creo que tal vez se pueden cometer ciertos errores porque no le das un estudio más profundo al caso. Ahora, sí, es interesante, creo que es una pregunta que merece mucho análisis. Volviendo al tema de tu libro, yo recuerdo que una vez lo cité, por ejemplo, yo te he citado en algunos escritos que he presentado, pero alguna vez lo cité porque te pongo un caso, obviamente sin dar nombres, en una audiencia única, en un juicio laboral, yo hago bastante laboral, y el juez estaba un poco confundido, un juez que había sido juez en la época del Código de Proceso Civil, Código de Trabajo, y se reintegró al momento del COGEP. Entonces, él no hizo el debate probatorio. O sea, él lo que hizo fue directamente decirnos a las partes, bueno, digan sus pruebas, entonces, y nos pidió, bueno, ya produzcan las pruebas. Entonces, cuando la otra parte produjo la prueba, yo me levanto y después digo, señor juez, pero yo quiero contradecir la prueba. Y me dice, no, es que después yo ya veré. Entonces, pasó a la audiencia, entonces obviamente lo que hice, porque yo quería excluir una de las solicitudes de prueba de la contraparte, entonces yo pedí, entre otras cosas, la nulidad de la audiencia, entre otras cosas porque no hubo debate probatorio. Y cité tu libro justamente por el tema de las nulidades implícitas, porque estábamos creo que hablando con mi asistente y él me decía, pero es que no está tipificada justamente el principio de Es tipicidad. Y yo dije, sí, pero complejo es que ese tema. ahí ves el libro, aquí están las nulidades implícitas, por el tema de, justamente porque hay un tema de indefensión, porque precisamente yo quería debatir para que se escriba una prueba que para mí era importante que sea escribida. Entonces, ¿cómo te ha ido a ti, o sea, con el tema de las nulidades implícitas? Háblanos un poquito sobre este tema. Mira, el tema de las nulidades implícitas es un tema súper interesante, pero los jueces, y lo que yo siempre digo es que los jueces tienen que evitar a toda costa una nulidad, ¿sí? Los jueces tienen que evitar a toda costa una nulidad, primer punto. Segundo punto, una nulidad como es o sea, tan delicada, tiene que reunir o sea, ciertos principios, no requisitos, sino que tiene que estar a la luz de ciertos principios. Pero efectivamente, como el caso que tú cuentas, tú puedes quedar en indefensión y este tema de las nulidades implícitas debería existir cuando tú demuestras efectivamente que existe indefensión. Ahora, en esa causal sí te habla, ojo, en la causal primera sí se establece que cuando se haya cometido, cuando tú demuestres que hay indefensión, ¿sí? Entonces, por ese lado, tal vez por ahí pueden entrar el tema de las nulidades implícitas y yo creo que siempre que demuestres que se te causó indefensión, debería proceder, pero con mucha cautela. Claro, recuerda que igual aquí, digamos, apenas estoy en apelación, o sea, todavía no me he ido a la casación. Entonces, en mi apelación estoy alegando la nulidad, o sea, no se encuadra específicamente en ninguno de los casos de la nulidad, de las nulidades, de las obscenidades sustanciales, pero en la apelación ya estoy diciendo, Claro, es que no la encuentras en la nulidad claro, sustancial, o sea, en los requisitos de la nulidad sustancial. Y de hecho, a mí también me pasó en un caso en que yo sí alegué ese tema, justamente porque hubo un informe pericial y este informe pericial no le dejaron rebatir, ¿ya? Y este informe pericial, mira, era tan clave
que si es que este informe pericial lo dejaban rebatir, podían establecer que efectivamente otro perito que la firma no era o sea, era falsificada, por decir. Y de hecho se inició, y te cuento, o sea, en casación no nos dieron la razón. Y, o sea, ya hubo la audiencia y todo y no nos dieron la razón. Y luego esta persona presentó el documento en fiscalía y todo eso, y en fiscalía efectivamente determinan que la firma es falsa, pero a mí no me aceptaron en nulidad implícita. ¿Por qué no? Porque no estaba determinada en la causal y yo alegué que no se dejó rebatir y que se debería dar esta nulidad. Sin embargo, como te digo, o sea, bueno, aquí hay un tema también de fraude procesal, ¿no? Pero hubiera sido otro el resultado si se hubiera dejado rebatir ese peritaje, por ejemplo, y que en fiscalía, como te digo, ya está determinado que efectivamente hubo una nulidad, perdón, hubo una falsificación de esta firma, imagínate, y en el juicio este era el debate, ese certificado laboral, imagínate el tema como cómo puede ser de complejo y fuerte. Claro, y hablando en cambio del otro lado, por ejemplo, a mí también he citado tu obra, por ejemplo, un caso a la inversa, que en algún momento, como hubo, por ponerte el caso muy resumido, ¿no? Hubo una situación que, digamos, yo presenté un documento de legitimación después digamos, mejor dicho, el juez nunca se dio cuenta que no había el documento de legitimación, lo presenté antes de la audiencia, porque había muchos juicios presentados, entonces la otra parte reclamó la nulidad de mi contestación. Entonces yo lo que le decía al juez que esa nulidad es perfectamente convalidable. Y entre otras cosas, Exacto, cité tu libro justamente para decir, miren, el COGEP tiene un principio de que exacto. convalidación, porque lo que trata de COGEP que se salve el proceso, que no se declaren las nulidades. Entonces, para los dos casos me ha tocado, digamos, citar tu obra o ideas que están en tu obra. O sea, y dígame, hablando un poco de eso, ¿qué se siente si, o sea, tener una influencia práctica ya en los abogados? Porque yo creo que eso es importante a veces en una obra. Está bien que una obra a veces sea teórica, no, hasta cierto punto filosófica, pero el hecho de tener ya que alguien te diga, utilicé tu libro para esto, específicamente tiene su, digamos, su encanto. ¿Cómo te has sentido? Si ya hablaste un poquito de eso, pero ¿cómo se No, siente eso? a mí me encanta y de hecho te cuento otra experiencia, o sea, creo que una vez sí la compartí en Twitter, que una abogada me escribió al correo electrónico, porque ahí está mi correo electrónico, entonces me escribió y me dijo, doctora, compré su libro, realicé la casación y en base a su libro realicé y me admitieron. ¿Ya? Entonces ella se contactó conmigo para decirme que lleve la audiencia. ¿Ya? Entonces yo le dije, mira, no te voy a llevar la audiencia, ¿ya? Te voy a asesorar, ¿sí? Te voy a asesorar cómo tienes que plantearte en la audiencia, ¿ya? Entonces, bueno, le asesoré y de ahí ella me llamó, fue la audiencia, me llamó llorando porque era un caso personal, o sea, creo que era de un familiar. Entonces me llamó llorando y me dijo, doctora, gané, o sea, gané el proceso y ella lloraba y todo eso y le agradezco y bla, bla, bla y todo eso. Entonces eso te llena, o sea, eso te llena porque no, o sea, tú no lo haces tanto o sea, como te digo, por un reconocimiento, por ganar dinero, claro que sirve, o sea, claro que te sirve, tampoco voy a estar aquí hecha o sea, se me va con las alas atrás, ¿no? Claro que te sirve, pero a mí lo que me gusta es obviamente esas experiencias que te marcan, que te llenan el corazón, que supiste que llegaste a alguien, que de alguna manera ayudaste a esa persona, no en forma así personal, pero esto va trascendiendo un poco más. Entonces a mí esas experiencias me llenan y algunas personas, o sea, me han compartido eso. Y para mí siempre es grato, o sea, me llena completamente el corazón y dices, vale la pena, tengo que seguir trabajando en esto, tengo que mejorar. Sí, entonces ahí viene, no, o sea, tengo que mejorar el libro, tengo que hacerlo mucho mejor para que las personas obviamente comprendan mejor el recurso y puedan acceder a ese recurso. Ahora, hablando un poco de las audiencias, ¿cómo definirías tu estilo para una audiencia de casación? A mí no me gustan mucho las audiencias, te cuento, porque sí, o sea, yo te digo, lo que tú me dices, que la gente, que los abogados aprendan, que los estudiantes de derecho aprendan. De hecho, yo a mis estudiantes les mando a que, a que, a que vayan a una audiencia, ¿ya? A que vayan a una audiencia, pero yo creo, o sea,
creo que hay un tema de fondo y es que siendo un control de legalidad de las sentencias, necesitas estudiar más a fondo ese tema. Y realmente, como te digo, hay tantas causas represadas y tú me dices, yo litigo en materia laboral sobre todo. Y yo no sé si te acuerdas o si estuviste en la época en que efectivamente el procedimiento laboral tenía un procedimiento especial, ¿sí o no? Y Sí, teníamos me dos. tocó pasarlo y creo que eso me ayudó un poquito en la transición para el COGEP, sinceramente, porque las audiencias son similares, no igualitas, pero Ujú. eran similares. Exacto, son similares, pero ahí hay una cosa. ¿Qué pasaba, Alfredo? ¿Qué pasaba, Alfredo, al principio? Empezaban a señalar audiencias y luego, ¿qué pasaba? ¿Cuándo te señalaban la audiencia? Para el siguiente año, ¿ya? Entonces, tal vez no tenemos nosotros un sistema o sea, un sistema judicial que esté tan preparado para tener este tipo, o sea, este tipo de, 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 de movimientos, o sea, no se me va la palabra, me duele un poco la cabeza, pero se me va la palabra. De Es, dinámica, es- digámoslo así. sí, esa es la palabra, de dinámica, ¿no? Porque también, mira, ahí también quiero recalcar, o sea, la función judicial ahora está en una crisis muy fuerte, ¿sí? Está en una crisis política, está en una crisis institucional, en una crisis administrativa, y eso es lo que a mí, por ejemplo, me duele y me apena mucho, o sea, tienes el tema de las citaciones, tienes el tema de que no hay los suficientes jueces, de que no tienes los suficientes operadores de justicia, ¿no? Los Entonces, insumos incluso. ah, Ya los insumos, se ha viralizado los tweets exacto. de Providencia que dicen que no presenten escritos por ventanillas virtuales porque no tienen cómo imprimirlos. Exacto, es que mira, o sea, entonces el sistema tiene que estar diseñado para funcionar, como dices, para esa dinámica. Entonces, yo creo que la Corte Nacional de Justicia tal vez debería tener más asesores para que incluso los jueces puedan estar ahí en las audiencias, mientras los asesores obviamente van trabajando en lo que se les asigne, buscando sentencias, buscando jurisprudencias, buscando doctrina y que les facilite a los jueces, ¿no? Y que les facilite obviamente a los jueces toda esta dinámica que se da actualmente. Y como te digo, o sea, ahora tenemos represadas tantas causas y eso no es justo porque volvemos a lo de antes, volvemos un poco al CPC. Y esa no es la idea porque el COGEP se creó justamente ¿para qué? Para que las audiencias, o sea, para que el procedimiento sea más rápido. De hecho, si tú, no sé si has contado cuánto tiempo debería demorar un procedimiento, creo que aproximadamente unos 8 meses, ya con casación. Entonces, eso hay que tomar también en cuenta. Pero ya te digo, o sea, yo creo que la mejor experiencia tal vez venga de los jueces, no, no de una abogada que ahora está fuera. Entonces, cómo ellos se arreglan con el tema de las audiencias, cuántas audiencias tienen que tener y luego ir al despacho a realizar las sentencias. Entonces, a mí esa parte a veces es la que me preocupa y sobre todo viendo la demora que se está teniendo en estos momentos para las admisiones y para que te fijen audiencia, que ya estamos demorándonos alrededor de 1 año a 2 años. Claro. Ahora, volviendo a un tema de tu obra, también coordinaste un libro de práctica civil, práctica procesal civil, ¿no? O Y yo sea, pensé que me ibas a preguntar de ese libro. sí, no lo he comprado, por eso es que no puedo hablar mucho del tema, debo comprarlo, ese es uno de los pendientes que tengo, pero te quería preguntar, sé que coordinaste tú esa obra, ¿y cuál es la diferencia principal entre escribir una obra sola y otra es escribir digamos, en coautoría? Tengo entendido que fue una obra colectiva, ¿no? O sea, porque creo que tú la Sí, coordinaste con otras personas. ¿Cuál fue la principal diferencia? Trabajar con otras personas, lograr que todos sumen esfuerzos, debe ser más complicado. sí, eso te demoras más, porque obviamente cuando tú trabajas solo, trabajas a tu ritmo. Cuando trabajas con otras personas, tienes que trabajar un poco al ritmo de ellos. Y tú no les puedes apurar, porque, o sea, apurar tanto, o sea, obviamente, gracias a Dios fueron personas comprometidas y yo siempre digo, me siento muy orgullosa de esta obra, pero no por mí, sino por las personas que están involucradas en esta obra y que me dijeron que sí. O sea, imagínate que el doctor Carlitos Ramírez me haya dicho, sí, claro, yo colaboro. Y, o sea, y para mí eso, por ejemplo, fue espectacular. O el doctor Eduardo Bermúdez, la doctora Anita Intriago, que le mando unos saludos si es que nos ve, y que espero que se mejore pronto, o lograr que Lorenzo Bujosa, Jaime Vintimilla,
te digan sí. Entonces, para mí, por ejemplo, y entre otros autores, ¿no? Porque hay autores muy interesantes. Entonces, para mí sí fue bastante grato, la verdad. No tuve mayores problemas. Un poco el tema del tiempo, de adaptarme a los tiempos de los otros autores, porque no es lo mismo manejar tu tiempo que manejar el tiempo de otras personas. Sí, ¿y qué temas Entonces, nomás cubres en ese segundo libro? mira, para hacer ese libro yo hice una investigación de campo, ¿no? Entonces, revisé cuáles son las acciones que más se presentan, ¿ya? En los juzgados civiles. Entonces, ahí, por ejemplo, de ley entramos en reivindicación, punto uno, prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, nulidad de contratos, nulidad de escrituras, daño moral, indemnización de daños y perjuicios, temas respecto a la naturaleza, ¿ya? Entonces, temas de la mediación, del arbitraje, juicios ejecutivos, facturas. Entonces, entro a los temas un poco más comunes, ¿ya? Y adicional, en la parte final tienes modelos. Y esos modelos no los saqué yo, los saqué, o sea, perdón, los saqué yo, pero no los hice yo, sino que los fuimos sacando, obviamente, de los juzgados, revisando cómo fueron presentadas esas demandas y admitidas, porque acuérdate que con el COGEP también a veces te mandan a completar cosas pequeñas, ¿no? Y que ciertos detalles que tienes que tenerlos presentes. Entonces sí, o sea, creo que esa es la diferencia, el manejo del tiempo, ¿no? El manejo del tiempo y obviamente respetando los criterios de los otros autores, porque, o sea, yo, por ejemplo, o sea, admiro tanto a los autores que están en esta obra que para mí, o sea, fue algo súper emotivo, súper bonito. ¿Y qué tema escribiste tú en este segundo libro? En este segundo libro hablé de mediación, hablé también del tema de la responsabilidad extracontractual y también hablé del tema de la naturaleza, ¿no? Sí, y es interesante, bueno, solo para los que nos ven, Yajaira también, aparte de abogada, es docente y directora de un centro de mediación también, pues, ¿no? Sí, soy directora del Centro de Mediación Valle de los Chillos, que estoy a su servicio. ¿Y cómo repartes ese tiempo entre docencia, profesión y mediación? Ay, no tienes idea, o sea, es complejo, o sea, mi vida realmente quiero ganarme la lotería. Claro, soy docente, estoy en el libre ejercicio y tengo el centro de mediación también y tengo otras actividades adicionales, incluso tenía el tema de lo que te decía de un programa y todo eso. Por el momento, por ejemplo, dejé el programa porque realmente, o sea, mi trabajo ha sido casi de lunes a domingo y me titila el ojo ya. Sí, estamos O por sea, ahí. sí, Creo que es un mal de los abogados litigantes. Alguna vez leyendo un libro, o alguien me comentó, un amigo que dice que en Estados Unidos los litigantes se calcula que duran, o sea, llegan a su tope a los 15 años y de ahí se van para abajo. O sea, yo ya creo que tengo más de 15 años en el ejercicio de la profesión. O sea, ya creo que me da miedo porque creo que ya voy solamente muy estamos para en las abajo. mismas. Pero yo o sea, yo he dejado un poco el litigio. Cojo casos, pero ya, o sea, de clientes, o sea, por ejemplo, casación sí te tomo, o sea, casación te tomo de ley, pero de hecho lo trabajo. Yo a veces digo, soy abogada de los abogados, trabajo con los abogados que recurren a mí y por ejemplo, yo hago casaciones, pero yo no las firmo, por decirte. Yo no las firmo, sino que dejo que el abogado que viene litigando lo haga, ¿sí? Y siempre intento que sus argumentos estén en el proceso, ¿ya? Estén en el proceso para que ellos no sientan que faltó algo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en eso, de ahí obviamente tengo por ahí otros casos, hago también temas de derecho notarial, que bueno, eso ya es más tranquilito, es lidiar con funcionarios y todo eso, pero ya te digo que ya estoy con el ojo así que me titila y diciendo, Dios, quiero ganarme la lotería. Pero ¿sabes qué? A pesar de eso, a veces uno se imagina, ¿no? Y dice, yo creo que todos en la vida algún rato nos imaginamos que nos ganamos la lotería, no sé, yo creo, ¿ya? Y te imaginas qué vas a hacer con eso, pero yo no dejaría de trabajar, te cuento. O sea, a pesar de eso, o sea, pienso y digo, a ver, ¿qué dejaría? Dejaría el litigio, dejaría de ser abogada, dejaría la mediación, dejaría la docencia y digo, no dejaría nada porque me gusta todo.
Así es. Yajaira, ¿qué se viene a futuro con tu libro? ¿Esperas sacar próximo una siguiente edición o Sí, esperando o sí, sacas otro sí. libro diferente de otro tema o todavía no? No, yo quiero, bueno, si yo quisiera y tuviera más tiempo, me encantaría escribir sobre procesar. O sea, me fascina procesar. Pero sí, sí, sí pienso, como te dije, que tengo que reeditar el libro, que aportar el tema, como decíamos, de la Corte Constitucional, de este alejamiento del test de motivación, aportar ciertas providencias, ciertos autos que he visto de la Corte Nacional de Justicia, por ejemplo, cuando te mandan a completar, ponerlos un poco más en la práctica y determinar ciertos principios que yo he visto que los están aplicando. Entonces yo creo que sí merece un trabajo de realizar, de alimentarlo al libro, porque no puede quedarse solo ahí finalmente, porque si no va a dejar de ser útil. ¿Sí? Entonces, yo sí creo que es necesario ese tema. Por ejemplo, en esa aclaración que te decía, yo ahí estaba revisando el tema justamente del alejamiento de la Corte Nacional de Justicia del test de motivación, pero la Corte Nacional de Justicia cuando mandó a aclarar ese recurso estaba todavía en el test de motivación. Entonces, esos temas para mí me parecen muy interesantes, pero cuando fui a una audiencia de la Corte Nacional de Justicia ya para resolver, en cambio ellos estaban alineados a la nueva resolución de la Corte Constitucional. Claro, es interesante. Así que bueno, Yajaira, solamente me despido diciendo otras palabras. Yo siempre creo que hay libros que un litigante tiene que tener necesariamente en su biblioteca. Tu libro, yo no creo que deba estar en la biblioteca del litigante, creo que tiene que estar en el escritorio del litigante. O sea, tiene que estar en el escritorio junto, por ejemplo, con el libro de Melissa Cabanilla, de Ricardo Hernández, los dos Jorge Luis Mazón. Así de útil es tu libro, así de práctico es tu libro, viniendo de alguien litigante, creo que mucho más de lo que esperaba en su momento. Litigo muchísimo más. Ya creo que también, ya, también estoy ya a punto de querer tirar la toalla, ganarme la lotería, como tú dices. Entonces, Es duro litigar, amigo, es es durísimo. súper Es duro litigar. incomprendido también, creo yo. Así ¿Qué, que qué? es incomprendido también, creo yo. La vida. Sí, o sea, yo creo que es incomprendido, ¿sabes por qué? O sea, es duro litigar. Yo siempre digo que es duro litigar y yo te digo, yo he estado o sea, he estado en todos, o sea, yo siempre digo, tal vez tengo una perspectiva un poco más amplia, porque he estado litigando cuando empecé a litigar en un estudio jurídico. Luego pasé al Estado, ¿ya? Pasé al Estado, entonces empecé a litigar desde el Estado y así, o sea, y he estado también en la docencia, en la mediación y en todo. Pero para mí lo más duro es litigar desde el sector privado, te cuento. O sea, Sí, es lo más claro, complejo por el trato que muchas veces te dan, por lo que exacto. sufres, o sea, por lo que sufres para sacar una resolución. O sea, yo te juro, yo a veces me he querido sentar y llorar, y así, y llorar y decir, o sea, o a veces quedas mal, o son tantas cosas que vienen a ti, tú eres tu secretaria, tú eres tu chofer, tú eres tu todo, ¿no? Sí, y alguna vez conversamos con Andrés Cervantes con eso y nos reíamos porque hablamos de el libre, entre comillas, ejercicio de la profesión, que al final del día creo que pasamos más ocupados y hay un tema con el abogado litigante que es que ni bien sales de una audiencia, ya tienes que estar pensando en la siguiente. O sea, creo que no hay ni tiempo para celebrar mucho las victorias ni pensar mucho en las derrotas porque ya inmediatamente tienes otra audiencia que te está tocando la puerta o algún recurso que hacer o algún escrito que presentar, alguna demanda que analizar, pero bueno, esa es la vía que escogimos. Así que Y ahí tienes los mandamientos del abogado, ¿no? claro, también hay uno los tiene ahí, pero así nos toca litigar y sobrevivir con eso. Yajaira, Así es. gracias por aceptar esta entrevista. Yo creo que va a ser súper también de una consulta para todos los que estudian Derecho, los litigantes, y estoy seguro que va a tener una buena acogida. Así que Yajaira, muchísimas gracias una vez más. No sé si quieras despedirte de nuestra, siempre digo nuestra audiencia, no sé cuándo nos verán, pero seguro que algunas personas nos han de ver de aquí a futuro. Bueno, muchísimas gracias, Alfredo, por esta invitación. Muchísimas gracias a todos ustedes por escucharme. Yo siempre voy a estar al servicio de las personas que requieran, obviamente, de mí, porque como digo, o sea, en la vida tenemos también que compartir los conocimientos, no solo quedar nuestros conocimientos, los conocimientos que tenemos con nosotros, sino compartirlos a los demás. Entonces, yo siempre estoy a disposición de todos y bueno, y espero también hacer esta revisión del libro, obviamente en un futuro, ¿no? Y muchísimas gracias por todo, por el día de hoy.
Así es, bueno, Yajaira, nos estamos viendo. Un saludo. Cuídense, chao.